Bien, pues vamos a comenzar nuestra segunda sesión. Déjenme regresar al archivo. Y entonces nos habíamos quedado con que, Daniel, ¿tú ya habías leído ese libro o era uno similar? Sí, profe, sí, le eché una leída hace como un año más o menos. Y marca como bien, bueno, si lo has leído, marca todas las bases de lo que es la contabilidad, pero desde el punto de vista como experimental, es decir, desde lo que hacemos si de pronto nosotros queremos poner un negocio. Sí, la verdad, sí, profe, viene muy explicado, la verdad, y la verdad viene incluso, bueno, las bases fundamentales de cómo se inventó la contabilidad y para qué es, cuáles son sus Exactamente. fundamentos y todo eso. Ok, muy bien. Bueno, entonces, si bien podemos resumir en esta primera parte, hemos visto lo que es el concepto de contabilidad y los principios que sigue: analizar, clasificar, registrar, controlar e interpretar, y vimos un poquito del contexto histórico. Bueno, vamos a manejar ahora los tipos de contabilidad. Déjenme ponerlo así. Ok, déjenme ponerlos así. Tipos de contabilidad. Ok, fíjense bien. ¿Cuáles son los tipos de contabilidad que tenemos? Bueno, los tipos de contabilidad que tenemos es, en primer lugar, la contabilidad de índole financiera. Déjenme ponerlo así, financiera. Esto se refiere a la parte de los usuarios externos. Es decir, sabemos que todavía no hemos definido, aquí está un poquito ambiguo nuestro concepto, pero tenemos aquí un concepto que ya ha aparecido ahorita en esta parte, que se trata sobre empresa. Entonces, finalmente todo es basado en una empresa. Sin una empresa no podemos establecer una contabilidad. Entonces, cuando una contabilidad es financiera, me dice, se refiere a los usuarios externos. ¿Pero qué es eso de los usuarios externos? Se refiere, por ejemplo, a que si de pronto yo voy a vender, vamos a suponer, jugo de naranja por las mañanas afuera de mi casa, entonces los usuarios externos justamente son los clientes que consumen mi producto. Entonces, ahí hablamos de una contabilidad de tipo financiero. Es decir, que si de pronto vamos a suponer, sale en televisión el día de mañana que el jugo de betabel rejuvenece, entonces yo voy a poner justamente como uno de mis productos el jugo de betabel, y evidentemente van a venir varias personas a comprármelo. Entonces, ahí hablamos de una contabilidad financiera porque me refiero a la parte de los usuarios externos, sus necesidades, y por consiguiente estoy cubriendo esa necesidad, ¿vale? Bien, también tenemos la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa es aquella que se refiere a los usuarios internos. Es decir, que si de pronto en esta parte donde hablábamos sobre la venta de jugos, quizás quiero contratar a otra persona que me ayude para que el servicio sea más rápido. Entonces, al hablar de su sueldo, ya estoy hablando de una contabilidad administrativa, o inclusive mis propios gastos como empresario. ¿Para qué tengo que ver? Bueno, pues de pronto para, no sé, la renta, comprar otro aparato para el jugo, comprar bolsas, toda esa parte se refiere a la situación administrativa. Y tenemos en el rubro de otros, pero estos de otros son más específicos y varía acorde a la empresa, es decir, hay contabilidad privada, que bueno, en este caso se refiere como en situaciones donde se reservan las empresas el derecho a decir en qué gastan cierto dinero o qué está, hacia dónde está enfocado. Tenemos la contabilidad de índole de servicios, costos y empresas. Es decir, hay de pronto empresas que tienen otras empresas más pequeñas. Pensemos, por ejemplo, nosotros conocemos una muy grande que se llama Coca-Cola, pero dentro de Coca-Cola hay otras marcas que son unas pequeñas empresas, pero que pertenecen a una más grande. Por eso lo pongo en el rubro de contabilidad de empresas. Por ejemplo, si hablamos de Coca-Cola, sabemos que, por ejemplo, Sprite, que es una marca,
De pronto podemos hablar de Delaware, que es otra marca. En sí son como pequeñas empresas que al final rinden cuentas a una empresa más grande que es Coca-Cola, que forma parte de ese grupo. A eso me refiero con ese tipo de contabilidad. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profesora. Okay. No, profesora. Bueno, no se preocupe. Vamos ahora a definir justamente, porque tenemos esta parte como muy suelta en lo que es una empresa, porque hemos hablado empresa, 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 pero también la tenemos que definir. ¿Qué es una empresa? Bueno, es un ente económico cuyo objetivo es ofrecer bienes. Ojo, bienes me refiero a cualquier producto. Pensemos en una empresa como Walmart que ofrece, o Waldos, por ejemplo, o el Sams, dependiendo de cómo esté ahí allá en Tamaulipas, pero son empresas que ofrecen bienes, es decir, pensemos en Walmart, ofrece ya sea jabones, televisores, ofrece ropa, calzado, ofrece frutas, verduras, esos son bienes que nosotros requerimos. Y servicios que se verán beneficiados tanto usuarios internos como externos, ¿vale? Ojo, aquí nos hablan de servicios. Como ustedes saben, por ejemplo, no todos los bienes son tangibles, es decir, que si de pronto yo me voy a comprar un celular, bueno, aquí ya tengo mi celular, ¿no? De pronto. O que si voy a comprar una paleta, ya tengo la paleta. A veces algunos son intangibles, es decir, no los podemos tocar, pero es algo que aprovechamos para lograr un bien común, supuestamente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, de pronto podemos ver el servicio de Internet, que si bien no estamos tocando el Internet, pero nos ofrece un servicio a fin de estar conectados o tener o recibir mensajes o recibir notificaciones en tiempo real. Esas cuentas que venden, por ejemplo, que te ofrecen una membresía para que tú veas películas gratis o de pronto películas sin límite de tiempo, ahí hablamos también de otro que ofrece servicios. El grande que conocemos, bueno, ahorita ya ha desplazado, pero el que teníamos Netflix y ahora es Disney. Entonces tenemos aquí en este caso nuestras dos empresas que ofrecen servicios, o bien del simple hecho de solicitar un paquete para nuestro celular que contenga internet, llamadas ilimitadas, estamos hablando también de otro servicio que se ofrece. Entonces, no solamente es ofrecer de pronto, como sabemos, el usual de el kilo de frijol, el kilo de arroz, también se puede mediante servicios. Y bueno, aquí nos dice que serán beneficiados tanto usuarios internos como externos, es decir, para quien compra como para la persona que vende. Entonces, evidentemente, la persona que vende empieza a crecer su ganancia y evidentemente para los externos hay un trato de fidelidad, ellos regresan, compran nuevamente y evidentemente pues el dinero se va moviendo a través del tiempo. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, por favor, termínalo de anotar para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, cosa que no haya sido clara, por favor, háganmela saber. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no ha terminado de anotarlo, nada más hágamelo saber y no tengo problema en esperar.
Ok, bueno. Entonces hablábamos de las empresas y vamos a hablar entonces sobre la clasificación de las mismas. Déjame ponerlo aquí. Clasificación de las empresas. Y bueno, ¿cómo se clasifican las empresas? Bueno, en el mundo de la contabilidad las clasificamos de la siguiente forma. Tenemos la clasificación dependiente al tamaño, es decir, qué tan grande, y no me refiero a situaciones territoriales, sino me refiero a situaciones económicas o a través del dinero, cómo es que se presenta este tipo de tamaño. Tenemos desde las micro, pequeña, pequeña, espérame, déjenme aquí separar, micro, pequeña, mediana, grande, sí, mediana y grande. Ok, ojo, anteriormente y en otros tipos de libros donde se manejaba la parte de contabilidad y la clasificación de las empresas por el tamaño, se manejaba solamente, e inclusive muchos años se manejó el hecho de la pequeña, mediana y gran empresa. Ahora y bueno, con las nuevas reformas que se han tenido de la educación con respecto a la contabilidad, se incluye esta parte de la micro pequeña empresa. ¿A qué se refiere con la micro pequeña empresa? Bueno, porque está hablando de una micro, pero todavía es más pequeño. Se refiere a negocios, por ejemplo, acuérdense, yo creo que ustedes cuando estaban en la escuela, es decir, en los niveles de primaria, secundaria, inclusive preparatoria, seguramente vieron a la clásica niña o niño que vendía dulces. Entonces, eso es un ejemplo de una micro pequeña empresa. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente no es tan grande, es como su nombre lo indica, y solamente se reserva a ciertos productos o ciertos bienes que vende. En términos de la empresa pequeña, podemos considerar de pronto una tienda que todos tenemos en la esquina. Ojo, no puedo decir que es Oxxo, porque ya sabemos que el Oxxo se ha propagado por todo México, sino me refiero a esos pequeños negocios como tiendas o, por ejemplo, los lugares donde venden comida, y no son los de las empresas grandes, sino me refiero a una cocina económica o el lugar donde se vende una quesadilla. Hablamos de pronto de pequeñas empresas. Empresas medianas, hablamos donde solamente están tratando de llegar a ser grandes, pero tienen pocas sucursales y evidentemente está un poquito más restringido. Por ejemplo, si hablamos de empresas medianas, no sé si ustedes han escuchado, no sé si en Tamaulipas exista un restaurante buffet que se llama La Vaca. Ese tipo de empresa se considera una empresa de índole mediano. ¿Por qué? Porque al menos aquí en donde yo estoy en Ciudad de México, solamente hay una miento, ¿no? Una es en la Ciudad de México y la otra sede está en el Estado de México, que es otro estado. Y justamente como nada más hay dos sucursales, entonces por eso se le considera una mediana empresa, todavía no ha logrado expandirse. Caso distinto de una empresa grande, lo cual es el Oxxo. Sabemos que tenemos Oxxo en Ciudad de México, pero también en Tamaulipas, que tanto se ha expandido a través del tiempo. Entonces, esas son las clasificaciones de la empresa. Si hablamos, por ejemplo, del grupo Pepsi, podemos decir que esto es una empresa grande, pero si hablamos, por ejemplo, desconozco y espero que ustedes me digan si sí o no, allá en Tamaulipas existe el refresco Red Cola. ¿Alguno de ustedes puede indicarme eso? Y que claro, eso es una empresa mexicana, pero se considera mediana. Bueno, ahí ya me sacan de mi duda después. Ok, Sí, profe. ok. Sí, sí También he la visto, ajá, dígame. yo la he visto en Walmart. Ah, ok. Algo que también, por ejemplo, he visto en el norte, en las oportunidades que he tenido de viajar, es que existe un refresco que no existe aquí en Ciudad de México que se llama Caballitos o Caballito. No sé si allá en Tamaulipas haya.
Yo aquí en Ciudad de México no lo he visto y realmente busqué en internet y no existe. El único proveedor, bueno, la empresa, que es una empresa mediana, solamente tiene la planta principal, si no mal recuerdo, está en, no recuerdo, bueno, no recuerdo, acabaría de decir San Luis Potosí o Nuevo León, donde lo tiene, pero solamente distribuye en el norte, no distribuye en el centro ni en el sur. Entonces ahí consideramos una empresa mediana porque no tiene esa extensión, ¿vale? Ok, dentro de la clasificación de las empresas mediante el sector, hablamos del sector público, privado y mixto. Fíjense bien, este último apenas como que esa nueva clasificación se introdujo justamente por las necesidades de la misma empresa. Sabemos que va a ser público cuando de pronto es decir, para pagar algo no te cobran demasiado. Pensemos en una escuela pública. Finalmente las escuelas son empresas. Una escuela es pública porque se entiende que todos los gastos son subsidiados por el gobierno y tú vas y te presentas y no tienes que pagar por esa educación. Caso contrario, por la situación privada, que hablamos, por ejemplo, UNT es una empresa de sector privado, pero hay empresas que son de pronto mixtas, es decir, son empresas que tienen ciertos convenios con el gobierno y entonces, claro, esta parte de ciertos convenios me refiero a que dicen, voy a darles una beca a los estudiantes. Ojo, pues yo sé que algunos de ustedes tienen beca, pero son becas que son propiciadas por la misma universidad. Pero en otros casos, esas becas son propiciadas por el gobierno y el gobierno paga una parte de tu educación. Por eso ya hablamos de una situación donde está fluctuando lo público con lo privado. Y reitero, a veces de pronto es como se hace esa mezcla o os da origen a esa nueva clasificación mediante sector, justamente por las necesidades que vaya habiendo en dichas empresas, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ok. No, profe, ninguna. No, profe. Dígame. No, digo que no hay ninguna duda, profesor. Ok, perfecto. También podemos clasificarla mediante su naturaleza. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a qué es lo que hace la empresa. Es decir, si pensamos, por ejemplo, ya sabemos que son bienes y servicios, pero en particular nos vamos a enfocar en la parte de los bienes, en principio. Sabemos que son servicios y esa es una de la clasificación por naturaleza. Entonces, dentro de los bienes tenemos que especificar si son de índole industrial, comercial y servicios. Ahora, lo de servicios creo que queda claro con el ejemplo que acabo de poner con respecto a nuestros proveedores de Internet. Con respecto a la situación industrial, se refiere, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar un coche. Entonces, hay una industria que los ensambla o que los crea ellos mismos y entonces llega a un concesionario donde uno de pronto va y los adquiere. Una empresa de naturaleza comercial pues se dedica principalmente a los bienes que necesitamos de primera necesidad, como es la comida, de pronto los frijoles, el arroz, lentejas, todo lo que a bien convenga, agua, leche, etcétera. Entonces, tenemos que ver que también hay una clasificación mediante la naturaleza. Entonces, ahí lo separamos en tres grandes subclasificaciones que son industrial, comercial y de servicios, ¿vale? Bien, y finalmente tenemos la clasificación de las empresas mediante el capital. Recuerden que el capital en matemáticas no es otra cosa más que el dinero. Y aquí, déjenme nada más seleccionar esto en color azul para que esté acorde al código de colores. Tenemos que hay dos tipos, la unipersonal y pluripersonal. Como sus nombres los indican, es dependiendo, que sea un único dueño, o bien pluripersonal donde intervengan varios. Por ejemplo, la universidad
UNT es una empresa pluripersonal. ¿Por qué? Porque son varias asociaciones o varias personas que decidieron en algún momento decir, vamos a poner una universidad que ofrezca, de pronto, si no me recuerdo, ofrece también nivel medio superior, pero también nivel superior y posgrados. Entonces, aquí hablamos de una empresa pluripersonal, porque son muchos los dueños. Inclusive, hoy en día se da mucho la tendencia en que tú también puedes ser un socio de alguna empresa y que evidentemente las empresas te pagan ciertas acciones. Estamos hablando de que también uno puede ser pluripersonal. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, profesor. Ok, bueno, fíjense bien. Y todo esto, porque bien lo acabamos de decir, estamos hablando sobre la empresa, todo lo que lleva y cómo administra, acorde a los principios con los que se basa la contabilidad. Pues este escrito es a lo que se le conoce como el plan de cuentas. Entonces, déjenme definir el plan de cuentas. El plan de cuentas no es otra cosa más que el listado que presenta, así como su nombre lo indica, las cuentas necesarias para registrar hechos contables. Es decir, muchachos, ¿por qué registramos hechos contables? Porque tenemos que ver en qué se ha gastado todo lo de la empresa, porque no nos puede suceder que de pronto un día nos digan, pues ya no hay dinero, pero en qué se gastó, hay que justificar toda esa parte y eso se hace mediante el plan de cuentas. Déjenme ver si tengo aquí una imagen relacionada al plan de cuentas, porque hay un formato especial que es a lo que se le conoce como coloquialmente hoja de contabilidad. Ok, déjenme ver si está la imagen y se las comparto. Híjoles, no está, pero... ok, a ver. Déjenme poner esta imagen y les voy a explicar mediante un ejemplo que muy seguramente ustedes ya conocen. Ok. Aquí está el plan de cuentas. Por ejemplo, aquí dice ejemplo de plan de cuentas de JG Gestión SA. Y ojo, aquí, déjenme enviarlo al fondo, aquí nos deduce, a ver, déjenlo pongo más grandecito, déjenlo llevo enfrente para que ustedes puedan percibirlo mejor. Aquí nos habla nombre de la cuenta, activos totales, es decir, efectivo, caja, cuenta corriente, cuentas por cobrar. Uno de los ejemplos que quizás es un poquito más fácil de entender esta parte es cuando aquellos que trabajamos nos envían nuestros recibos de nómina. Los recibos de nómina es un claro ejemplo del plan de cuentas. ¿A qué se refiere el recibo de nómina? Bueno, nos indica todo el trabajo que realizamos durante un cierto periodo, que bueno, en algunos casos para las empresas puede ser quincenal o bien mensual, es decir, dependiendo de el tiempo que demoren en pagarte, y te especifica todo lo que te están pagando, es decir, desde el seguro, el sueldo base, etcétera. Entonces, eso es un plan de cuentas que sirve tanto para el lugar que te emplea como para que tú lleves un control mejor de tus gastos. Entonces, yo no puedo decirle a mi empleador, te voy a pagar 4,000, pero no le estoy especificando por qué son esos 4,000. Por ello se desarrolla el plan de cuentas, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Y ya que hablamos de esta parte de los conceptos básicos, que hasta aquí termina toda nuestra situación de conceptos básicos, vamos a definir lo que es la ecuación contable. Entonces, déjenme ponerlo así. Ecuación contable. Y bueno, la ecuación contable, como su nombre lo indica, pues es una ecuación. Es una ecuación que nos ayuda a determinar los parámetros que se involucran en una empresa.
Ok, entonces, ¿y qué significa esto? Por supuesto, bueno, fíjense bien, la ecuación contable, que es como lo primero que vemos y que evidentemente es algo con lo que se trabaja o es parte de las bases de la contabilidad creados por Luca Pacioli, es hablar sobre algo llamado los activos, pasivos y patrimonio. Entonces, la ecuación contable dice que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Evidentemente, tenemos que definir cada uno de estos parámetros. Déjenme hacerlos más grandecito para que podamos tenerlo de una manera un poquito más dinámica. Ok, entonces, ojo, aquí tenemos esta expresión que dice activos es igual a pasivos más patrimonio. Bueno, tenemos que definir cada uno de ellos. Entonces, ¿qué significa? Bueno, fíjense bien, déjenme aquí, voy a cambiar de color. Y ojo, los activos es lo que posee una empresa, ya sea bienes y o, servicios. ¿En qué sentido estoy hablando esto? Bueno, como ustedes saben, hay empresas donde no solamente ofrecen bienes, también hay empresas que ofrecen los mismos servicios. Por ejemplo, allí tenemos uno de los proveedores más antiguos de Internet, que es justamente Telmex, pero también ofrece teléfonos de casa en ciertos modos, también ofrecen módem, que ahí hablamos de ciertos bienes que necesitamos. Entonces, ojo, esto es la parte en la cual definimos a los activos. Es lo que posee una empresa, bienes o servicios. Ok. Bueno, los pasivos, en este caso, déjenme ponerlo aquí y evidentemente en otra tonalidad, los pasivos son las deudas u obligaciones que tiene una empresa. Es decir, toda la parte deudable, toda la parte donde tiene ciertas obligaciones, entra en la situación de los pasivos. Y bueno, evidentemente también tendríamos algo llamado el patrimonio, que bueno, el patrimonio, en este caso, déjenme cambiarlo de color. El patrimonio, por definición, es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que posee una empresa. A veces es muy redundante el hecho de que de pronto en los libros actuales de contabilidad se diga que el patrimonio es lo que queda después de haber pagado las deudas. Por supuesto, una vez que yo ya quite todo, es decir, con lo único que me queda, esa es la parte del patrimonio, ¿vale? Por ejemplo, vamos a verlo desde el contexto donde vemos nuestra economía personal. Si nosotros poseemos, como les decía al inicio de los conceptos, tenemos nuestros 100 pesos, entonces esa parte de los activos van a ser justamente los 100 pesos que tenemos cada mañana para ir a trabajar. Los pasivos serían en este caso todo lo que compramos. O bien pagamos el servicio del pasaje, compramos el desayuno, la comida, algún antojo, y el patrimonio sería justamente lo que me resta al final una vez que yo ya he considerado todos los gastos posibles y por haber. Entonces, prácticamente con este ejemplo estamos hablando de la ecuación contable. Por eso les decía, aunque nosotros no queramos, la contabilidad está presente en todo lo que hacemos. Entonces, justamente clasifica la contabilidad, o bueno, en particular Luca Pacioli, a la parte de activos igual, o los activos son equivalentes a la suma de los pasivos con el patrimonio, ¿sale? Muy bien. Ahora, matemáticamente hablando, vamos nosotros a denotar, y déjenme poner aquí un símbolo matemático, voy a poner en tamaño 18, vamos a aquí a denotar con la letra X a los activos. Aquí lo voy a poner. Y es más, lo voy a hacer un poquito más grande. Ok.
tendríamos aquí X es igual. La Y van a ser los pasivos. Déjenme ponerlo así. X, o tengo una mejor idea. A ver, le voy a poner X. Aquí seguimos escribiendo el signo igual. Tendríamos aquí los pasivos. Le vamos a poner Y. Así lo vamos a denotar matemáticamente. Y el patrimonio le vamos a poner Z. Y evidentemente tendríamos nuestra ecuación que X es igual a Y más Z. Ahí tendríamos la ecuación contable. Por eso se le llama ecuación contable, porque surge a partir de lo que conocemos nosotros matemáticamente y por consiguiente tenemos la definición de dicha ecuación. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Preguntas con respecto a la parte de quién es X, Y, Z? Ok, bueno. Fíjense bien. Déjenme aquí hacer una aclaración. Vamos a poner observaciones. Bueno, primera observación. Los activos no pueden ser negativos. En ese caso, son pasivos. Es decir, aquí hablamos, porque claro, una pregunta natural sería, ¿y en qué unidades están esta ecuación contable? Es el dinero. Finalmente, nuestra unidad de medida es el dinero, es la unidad monetaria. Déjenme cambiarle de color para no confundir con la definición de patrimonio. Ok, yo creo que ese color está bien. Entonces, los activos no pueden ser negativos. Y si lo son, entonces se vuelven pasivos. 2. Cuando el patrimonio es igual a 0, significa para la empresa que está al día. Ojo, ¿a qué me refiero con esto de que la empresa está al día? En que, en efecto, lo que debe ya lo terminó de pagar, pero está al día. No hay dinero allí. O sea, nada más es la parte de estamos estables. Y eso no está bien para la empresa porque se asume que debe tener cierta ganancia. Evidentemente, si aquí el patrimonio me da un número positivo, entendemos que hay una ganancia extra. Ahora, pero el caso feo es cuando el patrimonio es igual a 0, estamos como al tope, es decir, como que estamos allí para, no debemos, pero tampoco podemos gastar más. Y ojo, cuando el patrimonio es negativo, entonces la empresa en cuestión se dice que ha quebrado. Y eso no debe de espantarnos porque conocemos muchos ejemplos con respecto a esta parte. Entonces, la empresa ha quebrado. Y como lo han hecho muchas empresas que nosotros conocemos. Ahí tienen en el 2021 a Best Buy, que hasta donde yo entiendo ya no existe en México. Pero justamente, ¿por qué quebró la empresa? Bueno, al menos aquí en Ciudad de México la razón era porque encontrabas computadoras o situaciones tecnológicas, las encontrabas a un precio muy elevado, que si tú ibas a lugares como Office Depot o bien de pronto hasta Liverpool, donde puedes conseguir computadoras, salían un poquito más baratas. Entonces, por esa razón, ya no fue redituable el negocio, no había escalabilidad y por consiguiente la empresa, pues, se presentó, como llaman en contabilidad, en números rojos, porque justamente no tenía la manera de resolverlo y por consiguiente quebró, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a la ecuación contable? Ok, muchachos. Bueno, fíjense bien.
Vamos a ir a nuestro segundo receso. Recuerden que tenemos que regresar a las 4 de la tarde. Vamos a hacer ejemplos relacionados con utilizar la ecuación contable y dar un poco de contexto a esta parte de las observaciones. Son importantes porque, insisto, una parte de su tarea van a ser los conceptos que ahorita ya vimos, que evidentemente yo se los voy a subir en el tablón, pero la otra parte, como les comentaba, es el hacer la situación práctica. Ahorita vamos a ver ciertas situaciones de empresas que nos van a determinar qué está pasando con los activos, qué está pasando con pasivos y qué está pasando con el patrimonio. Pero eso lo vamos a ver ahorita que retomemos la última sesión. Recuerden, ahorita iniciamos, nos vemos a las 4 de la tarde y evidentemente nuestra última sesión sería de 4 a 4:40 y recuerden que es con el mismo enlace. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a las instrucciones? No, profe. Ok, va que va. Entonces, ahorita los veo a las 4. Vamos a nuestro receso. Iba a dar un ejemplo, pero no me alcanzaría el tiempo y aparte se va a terminar la sesión de Zoom, ¿vale? Pero entonces, ahorita nos vemos en la siguiente hora.